El doctor Alberto Lozada, fiscal de la Cámara Federal de Córdoba, está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, como integrante de la justicia, le pregunto cómo está siguiendo usted paso a paso esto que ocurre en la justicia federal en Comodoro Pi, ¿no? Mire, es un proceso muy interesante porque es la primera vez que en una causa tan importante se utiliza esta herramienta de la ley de arrepentidos, que es del año 2016. Puede haberse utilizado en otras causas de menor importancia en algunos casos, pero esta es una causa muy relevante donde se va a poner en juego la aplicación de esta nueva herramienta que tienen los fiscales para poder investigar y para obtener pruebas, en definitiva. ¿Cómo hace la justicia para evitar las vueltas que buscan, por ejemplo, los empresarios de mostrarse como arrepentidos, pero buscando la manera en que, digamos, que no les caiga una carátula pesada, ¿no? Es decir, yo aporté para la campaña porque fue extorsionado y demás? Mire, lo que pasa es que lo que se está buscando acá es pruebas respecto a delitos que son más graves, que son el delito de cohecho en definitiva, o algunos otros delitos más graves como el delito de prevaricato en el caso de Ollarvide. ¿Prevaricato significa no aplicar la ley como corresponde, digamos, para un fallo? Claro, es el juez que sabe que aplica la ley de forma incorrecta en contra de las pruebas que tienen un expediente, digamos, para decirlo muy genéricamente. Bien. Que todo el mundo lo entienda. Claro. Entonces, lo que se le atribuye en concreto a Ollarvide es haber dictado una resolución en favor de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández Kirchner por una imputación que tenían por enriquecimiento ilícito, sin haber tenido en cuenta prueba fundamental y dirimente que existía en ese expediente, como las pericias que se habían hecho desde el punto de vista contable respecto al patrimonio de los Kirchner. Doctor, y en ese caso, la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, ha pedido que se reabra esa causa, hablando de un caso de aplicación írrita de la... Sí, un caso de sentencia írrita. ¿Y se puede hacer eso? Sí, yo creo que en este caso, y más con las declaraciones que ha hecho en los últimos días el juez que dictó la misma sentencia, es evidente que yo creo que da lugar a que se haga el planteo, y creo que debería ser favorable el planteo de que se anule la sentencia. Y en ese caso, ¿quién lo decide eso? Bueno, eso tiene que hacerse un planteo y tiene que otro juez federal declarar la nulidad de esa sentencia y tendrá recursos ante la Cámara Federal en Buenos Aires. No hay muchos antecedentes de algo así. No, son muy pocos los que hay. Usted, como integrante de la Justicia Federal, ¿qué sintió cuando vio esto de Ollarvide, al margen de lo que ya hemos visto con anterioridad? Bueno, Ollarvide es un personaje patético, que siempre ha dado espectáculos desagradables, es una persona que nunca ha honrado a la justicia y porque sobre todo viola el deber de decoro que tienen que tener todos los jueces, los fiscales y los funcionarios judiciales. Y pese a eso estuvo tantos años en la justicia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y lo que demuestra que muchas veces los sistemas de control dentro de la justicia no funcionan es que, habiendo tenido decenas y decenas de denuncias por distintas irregularidades en el ejercicio de su cargo, no fue removido por el Consejo de la Magistratura y finalmente se renuncia, obtiene la jubilación, y como si fuese un juez normal y corriente. Como si nada hubiera pasado. Bueno, y a él le puede caber, además de que se reabra la causa eventualmente, a él le puede caber una persecución judicial por lo que Bueno, ha él, desde hecho. todas las personas que se va viendo que van desfilando por Comodoro Pi en los últimos tiempos, es uno de los que están en la peor situación. La pena que prevé el delito de cohecho es de unos 6 años. Es decir, el empresario que pagó una coima a un funcionario público tiene una pena de unos 6 años. La situación de Ollarvide es mucho peor porque tiene una pena muy superior, que va de 4 a 12. Ajá. Entonces, bueno, no sé, habrá que ver qué tipo de aporte puede llegar a hacer Ollarvide para comprobar los determinados delitos que se le atribuyen. En el caso llamado genéricamente de los cuadernos de las coimas, por un lado, esto ya lo hemos venido preguntando, pero que aparezcan los originales, ¿es decisivo ya con todas las confesiones que ha habido, empresarios y funcionarios? Yo creo que no es necesario. Ya existiendo las copias de los cuadernos que están hasta publicadas en un diario de Buenos Aires, más el reconocimiento que hizo quien los escribió, eso sumado a la aparición ahora de muchas personas que se van ofreciendo como
arrepentidos, personas que van a dar datos para mejorar su situación procesal, yo creo que no hay ninguna necesidad. No sería necesario o imprescindible que aparezcan los originales, que tengo entendido que han sido destruidos. Por lo que conocemos desde afuera, ¿no?, de lo que ha podido leer usted, ¿qué pasa con los funcionarios que han comenzado a admitir alguna participación en estos hechos? El ex jefe de gabinete, después otro funcionario que también ha admitido que tuvo en este circuito de dinero, tuvo participación. Miren, esto hay que hacer una distinción entre dos grupos de funcionarios. Ajá. La ley permite colocarse en la situación de arrepentido a cualquier persona, salvo que sea alguna de las personas que la Constitución determina que para su remoción debe operar el sistema del juicio político. Es decir, no pueden ser arrepentidos el presidente, vicepresidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo de la Nación, el jefe de gabinete. Ajá. Y los miembros de la Corte. Esas personas, de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, para ser removidos de los cargos, necesitan el juicio político. ¿Y un juez como Ollarvide? Ollarvide sí podría ser, ¿sí? ser admitido como arrepentido. ¿Y los funcionarios dicen en este caso, por ejemplo, Abel Medina y los otros funcionarios? Abel Medina no. No, ajá. Hay otros de segundo rango que... De funcionarios de menor categoría sí. Sí, ellos sí podrían ser admitidos como arrepentidos. Lo que pasa es que toda esta cuestión del arrepentido merece ser valorado por el fiscal en primer momento, que es el que tiene que hacer el acuerdo con la persona que quiere colocarse en posición de arrepentido y que debe valorar la importancia de los datos que va a aportar para comprobación de los delitos. Bueno, esto es para muchos tipos de delitos, pero enfocándonos a este tipo de delitos que nos ocupa ahora, debe darle prioridad al que primero se colocó en situación de arrepentido, es decir, puede tener un beneficio mayor. Y este acuerdo que se hace entre el arrepentido con asesoramiento de su abogado defensor y el fiscal después debe ser homologado por el juez. Recién, cuando se termine la instrucción y la causa pase de juicio, se va a poder determinar la pena en concreto que le va a corresponder al arrepentido, que no tiene una exhibición de pena total, sino una disminución de la pena a lo que correspondería a la pena de la tentativa del delito que se le atribuye. Más allá de lo legal, ¿le parece a usted, doctor, que esto puede llegar a repercutir en las provincias, además de lo que está ocurriendo allá, con arrepentimientos de cosas, de circuitos de corrupción y demás? Sí, mire, yo no conozco las pruebas concretas que tiene la causa que se está tramitando en Buenos Aires, pero esto es yo creo que ha sido un disparador para muchísimas cosas que en la medida que fondos nacionales han servido para la realización de obras en distintas provincias de la República Argentina, puede ser que esos problemas del manejo de los fondos nacionales se den transferidos, se den transmitidos también a algunas provincias. En ese caso tendría que actuar, si fuera en Córdoba, la Justicia Federal de Córdoba, ¿cierto? Y la de cada provincia. Si son fondos nacionales, la Justicia Federal de Córdoba. Pero si hay, por ejemplo, convenios de realización de obras que han sido financiadas por las provincias, tendrían que ser las justicias provinciales. La justicia ordinaria. Muy bien. Doctor Lozada, ha sido muy amable. Muchas gracias por esclarecernos. Gracias a usted.